Bueno, ahí estamos, me parece. Ya estamos, listo. Bueno, vamos a empezar entonces Salmo 40. Podemos empezar. Casi inmediatamente voy a poner el video de la Biblia, ¿no? El primero. No. A ver. Listo. Bueno, hoy vamos a arrancar con el Salmo 40. Amados hermanos, pues mi deseo es que este salmo pues hoy pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones. Es un salmo muy bonito, que tiene muchas cosas en las cuales vamos a aprender. Creo que es muy enriquecedor. Bueno, vamos a arrancar con el contexto del Salmo 40. Hemos venido hablando acerca de un hombre que es el que escribe y el autor de estos últimos tres salmos que hemos estudiado, el Salmo 38, el Salmo 39, y es David. Y todos estos salmos se dan en un contexto, o se escriben en un contexto en el que David, siendo el rey de Israel, el ungido por Dios, pues comete un pecado que es muy conocido, que fue el pecado con Betsabé. En 2 de Samuel 12 habla acerca de su respuesta, qué fue lo que él respondió cuando recibió la reprensión del profeta. Y vemos que su respuesta fue una respuesta sencilla, humilde. Fue una respuesta muy cortita en la que él reconoció su pecado. Su actitud fue una actitud de un corazón sencillo. Vamos a ver un pedacito de una serie en donde vamos, para no leer todo el contexto de Samuel 12, sino hacerlo de forma visual, lo vamos a mirar acá en unos minutitos. Y vamos a ver cómo fue la respuesta de este hombre que es llamado o conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Qué sorpresa verlo tan temprano. Yo necesito que el rey juzgue un conflicto. Salgan todos. Será un placer poder ayudarlo, profeta. En realidad, la cuestión no tiene nada que ver conmigo. Entiendo. Pues bien, ¿qué sucedió? Había en una ciudad dos hombres, uno pobre y el otro rico. El rico tenía ganado y ovejas en gran cantidad, mientras que el pobre no poseía nada más que una corderita. Cierto día, un visitante llegó a la casa del hombre rico, pero él no quiso matar a uno de sus propios animales para prepararle la comida al visitante. En su lugar, él tomó la única corderita del hombre pobre. Su única corderita. La mató y con ella preparó la comida para su huésped. Tan cierto como que vive el Señor, que el hombre que hizo eso debe morir. Y pagar 4 veces multiplicado por haber hecho algo tan cruel. Pues muy bien. Ese hombre eres tú, David.
imaginaba este niño? ¡No hay tiempo que perder! Esta mujer no se merece mi esfuerzo. Yo te ungí rey de Israel. Eso dijo el Señor. Te liberé de las manos de Saúl. Yo te cubrí de fama, de riquezas, de victorias. Y si eso no bastara, yo te hubiera dado todo 2 veces más. ¿Por qué entonces tú, David, desobedeciste mis mandamientos y cometiste ese acto abominable? Peleaste de forma cobarde la muerte de Urías. Mataste a un soldado valiente y honrado con la espada de los amonitas. Y tomaste para ti a la mujer que era suya. Y porque tú ofendiste al Señor y lo desobedeciste al apropiarte de la mujer de Urías, la espada jamás se alejará de tu casa. Uno de tus descendientes tendrá una muerte violenta, y de tu propia descendencia brotará el mal que se levantará en tu contra, causando tu desgracia. Perdón, mi Dios. No soy digno de este reino, de esta corona. Traicioné la confianza de quien me lo dio todo. Lo veo, Betsabé, lo veo. Riquezas que yo jamás soñé. No imaginé tener. Pequé contra el Señor y merezco su ira. El Señor perdonó tu pecado, David. No vas a morir. Él sí morirá. Otra diapositiva. Bueno, entonces aquí pudimos ver una interpretación de qué fue lo que ocurrió. Segunda de Samuel 12 narra cómo Natán reprende a David. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Natán toma un ejemplo, el ejemplo de una ovejita, de una persona pobre que tenía solo una ovejita, la que la alimentaba con mucho amor, que incluso comía de su plato. Era su única ovejita. Y un rico que tenía muchas ovejas. Pero este hombre rico toma para una fiesta, para un invitado, en vez de tomar una ovejita de las de él, toma la ovejita querida, que era la única ovejita del hombre pobre. Y David juzga con severidad este pecado de este hombre que le pone como ejemplo Natán. Y dice, este hombre debe de morir, y realmente estaba emitiendo su juicio, porque por su pecado David tenía que recibir la muerte, como estaba escrito. Pero la respuesta de David fue reconocer que él había pecado, y dijo, he pecado contra el Señor. Simplemente en estas poquitas palabras, dijo simplemente sin justificación, he pecado contra el Señor. Él reconoció su pecado, y vamos a tomar esa frase y la vamos a guardar. Entonces hemos estudiado el Salmo 38 y el Salmo 39, y hemos visto cómo a partir de ese pecado de David, si bien Dios perdona la vida de David, trae consecuencias a nivel familiar. Su hijo muere, el hijo producto de este adulterio con Betsabé, muere su hijo. Dios dijo que la espada no se iba a separar de sus generaciones. También dijo que así como él había cometido un pecado en oculto, en adulterio en oculto, que en público sus mujeres iban a ser tomadas por los suyos mismos, y esos suyos mismos fue, lo vimos que más adelante ocurrió así, como lo decretó Dios con Absalón, su propio hijo, que tomó sus mujeres en público.
Y además de esto, tuvo consecuencias a nivel personal. Si bien en Samuel ni en Reyes se relata, ni en Crónicas de la enfermedad que padeció David, en los Salmos queda muy remarcado de que el producto de este pecado, él recibió una enfermedad en su cuerpo. Y lo vimos en el Salmo 38 cuando vimos la oración de penitente que nos habló tan lindo nuestra amiga Patricia, y lo habíamos nombrado como un salmo para recordar, porque era un salmo sumamente importante de reconocer de lo vulnerables que somos para pecar. Este salmo decía: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne. Aquí queda claro que él padecía una enfermedad a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como una carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa, no puedo ver, sí, y supuran mis llagas a causa de mi locura, porque en ti, oh Señor, he esperado. Termina diciendo, narra toda su enfermedad y lo que está padeciendo, y termina diciendo, porque en ti, oh Señor, he esperado, tú respóndeme, oh Señor. En medio de su enfermedad, él no pierde la esperanza. Y luego transitamos por el Salmo 39, que hablaba del carácter tan transitorio de la vida, y lo habíamos titulado como Nuestros días vividos cuenten, que nuestros días vividos cuenten, en donde durante esta enfermedad, ya avanzando la enfermedad en el cuerpo de David, él se da cuenta de lo vulnerable y lo frágil que somos, que podemos estar tan bien en un día, pero que al siguiente día puede llegar cualquier virus, cualquier enfermedad, un accidente incluso, y no somos tan frágiles que solamente nos toca y nos puede destruir. Dependemos completamente de la misericordia de Dios. Y dice: hazme saber, Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, porque él pensaba que sus días ya estaban acortados a causa de su enfermedad, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no hay quien las recoja. Y ahora, Señor, dice posteriormente y nuevamente, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, en esta condición de enfermedad en la que yo no puedo hacer absolutamente nada, sé que lo merezco. Me queda, Señor, esperar en tu bondad. Yo creo firmemente que David conocía el corazón de Dios y sabía que él era un Dios que era lento para la ira, pero grande en misericordia. Y aquí vemos que termina diciendo y rogando, suplica, es una oración profunda en la cual ya David no puede más y dice: quita sobre mí tu plaga, Señor, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, él lo entendía. Oye mi oración, oh Señor, escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, quita sobre mí tu plaga. Es un clamor profundo que emite David, sintiéndose tal vez desesperado, angustiado, y ya no pudiendo más a causa del dolor, de sus llagas, porque él lo nombraba como unas llagas que herían y hacían arder todos sus lomos, que era muy doloroso lo que él estaba sufriendo y padeciendo, y que era algo que hacía que toda la gente de él se apartara, que nadie quisiera estar cerca de él. Habían dicho que probablemente podía ser una enfermedad venérea. Bueno, no sabemos en realidad qué enfermedad fue, pero sí sabemos que era una enfermedad que también tocaba su piel y que él podía sentir mucho dolor. Entonces David, en esta condición, después de haber pecado y de aún haber recibido perdón de parte de Dios, de que su hijo muriera probablemente como aquella víctima inocente que derrama su sangre para expiar el pecado que él había cometido, se siente en el fondo de un pozo, en el fondo de un pozo que le llama a él de la desesperación, profundamente adolorido, angustiado y sin encontrar la forma de poder salir, sin ver la luz. En el lodo cenagoso, en donde sus pies no podían encontrar algo firme en que pudieran sostenerse. En la arena movediza, que iba poco a poco, iba siendo llevado por ella sin tener ningún tipo de salvación.
pero él en medio de esta situación, él reconoció su pecado, reconoció que merecía lo que le estaba ocurriendo, pero no deja de aferrarse en que puede haber una esperanza, que quizás Dios se apiadara de él y lo sacara de este pozo. En el Salmo 40 vamos a ver que Dios sí respondió, que hubo una respuesta a esa súplica de David que dijo, Dios, quita de mí esta llaga porque ya no puedo más. Dios respondió y es lo que vamos a estudiar, lo hermoso que vamos a estudiar el día de hoy en el Salmo 40, la respuesta de Dios a la súplica de David. Y empieza así, los que tienen Reina Valera, Salmos 40, versión de 1960, dice como título, Alabanza por liberación divina. Y empieza diciendo al músico principal, Salmo de David. Salmo de David, que en la versión original en el hebreo dice, en realidad es Salmo para David. ¿Por qué Salmo para David? Porque en realidad David recibe la inspiración divina para escribir este Salmo como respuesta a su súplica. Es un salmo para él lo recibe, es para él la salvación que llegó. Y al músico principal lo hemos venido estudiando en varios salmos, desde los primeros salmos, que se refiere que este salmo se lo entrega al músico principal o al director de los levitas, al director de las alabanzas de los levitas, para que el día en que se construyera el templo pudieran entonar este cántico de agradecimiento por liberación divina. Pero también se traduce el verbo principal en el hebreo como vencer. Entonces, este salmo es para los que vencen, para el que venciere. ¿Y quiénes serán los que vencieren? ¿Quiénes serán los que van a vencer al mundo, a todas las distracciones del mundo, a todo lo que el mundo trae? ¿Quiénes son los que van a poder resistir y vencer al mundo? En Primera de Juan vamos a ver dos citas, Primera de Juan 5 y en Apocalipsis 12:11, que las voy a leer rápidamente, vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta, de quién es el que va a vencer, que fue justamente lo que encuentra David, y a lo cual se aferra, y por lo cual él sale de ese pozo de la desesperación. La fe que vence al mundo, titula Primera de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son agravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fidelidad a su palabra. Y se pregunta aquí lo mismo que nos preguntamos en la diapositiva anterior, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En Apocalipsis 12:11 encontramos este texto que dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿A quién han vencido? Pues al acusador. Entonces requiere de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Ambas partes son necesarias. Lo vemos reflejado, todo concuerda acá en Primera de Juan, cuando dice que los que lo aman guardan sus mandamientos. Y que necesitamos sus mandamientos y necesitamos también aquel que cumplió todos los mandamientos a la perfección y que fue nuestro ejemplo para vencer, que es nuestro amado Señor Jesús. Entonces vemos que el pecado en este salmo, analizándolo, el pecado en este salmo produce enfermedad, y la enfermedad va a conducir a la persona, en este caso a David, hacia un pozo profundo de desesperación, hacia un abismo. El pecado de David se llamó adulterio, aparte también cometió homicidio, pero adulterio vamos a poner en este caso. Sin embargo, en la Biblia encontramos que el adulterio es un sinónimo de idolatría. Un ejemplo de esto es la profecía que dio Oseas, en donde Dios le manda tomar una mujer adúltera,
a casarse con ella, la mujer adúltera muchas veces, y se va con muchos hombres, y a pesar de eso, él la vuelve a comprar y la redime. Es todo un ejemplo de cómo Israel, su pueblo, una y otra vez se fue en pos de otros dioses. Por tanto, el adulterio es sinónimo de idolatría. Y uno podría decir, bueno, yo nunca he adulterado, pero ¿y qué tal si en realidad he cometido idolatría? Idolatría no es solamente adorar un palo, una imagen, o adorar, qué sé yo, cualquier tipo de cosa. Es todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece al Señor, que es el primer lugar en nuestro corazón. Ahora también es verdad que la enfermedad no solamente es resultado del pecado, eso lo dijo Jesús también. Él dijo que algunas enfermedades eran consecuencia del pecado, pero que otras eran para demostrar el poder de Dios. Y un ejemplo de este vivo es en la vida de Job, que Job enfermó gravemente y sus amigos le decían, bueno, busca dentro de ti algún pecado, analízate porque algún pecado has cometido. Y Job decía, no, yo no he pecado, yo ya me hice revisé todos mis pensamientos, mi corazón y mis actos y no encontré nada. Pero los amigos insistían en que él había pecado y que la enfermedad era consecuencia de su pecado, pero en realidad no. Muchas veces la enfermedad es resultado de una prueba, es donde Dios está moldeándonos a través de una circunstancia. Y muchas veces para llegar a este pozo, tampoco pasamos por la enfermedad, sino que pasamos por una prueba que puede ser un accidente, que puede ser la pérdida de un hijo, de un familiar, puede ser también la separación de un matrimonio, o sea, una crisis financiera, muchas cosas nos podrían llevar a este pozo. Específicamente David está pasando en este salmo por el pozo de desesperación a consecuencia de un pecado cometido. Pero ¿por qué David pudo sobreponerse a ese pecado y recibir esperanza a pesar de que él debía morir? Él reconoció su maldad y el castigo que merecía. Este salmo está dedicado para todos aquellos que como David se encuentran en el pozo, en un pozo, en lodo cenagoso, considerando que no hay salida, que merecen las consecuencias de sus fallas y debilidades, que están tocando fondo. Y ahí en ese fondo profundo que parece que jamás se va a poder salir, hay esperanza. Y hay una manera de vencer. Bueno, empezamos. Al músico principal, Salmo para David, Salmos 40, número 1. Y empieza así: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Entonces se empieza diciendo, pacientemente esperé al Señor. Podemos buscar estos textos bíblicos, vamos a pedirle a 3 personas que nos ayuden con estos textos bíblicos. No puedo ver esto. Perfecto, entonces vamos a ir buscando, le voy a pedir 2 personas, voy a pedirle 3 personas, está bien. Esto digo que lo dejen 2 personas, pero no puedo ver. Listo. Vamos a pedirle, por favor, a Leila que nos busque Santiago 1, verso 2 y 3. Le voy a pedir específicamente, no sé si está por ahí, Nemi, que Nemi me lea, por favor, Salmos 51, 17. Y también quiero pedirle a Vane, que Vane me ayude, por favor, con Primera de Corintios 10, 4. Y este también de 4. Sí. Y le voy a pedir también, me parece que por ahí estaba Keren, amiga, te pido por favor que busques Deuteronomio 32, 4, y cuando Maru diga, desactivamos los micrófonos. Bueno, empezamos con Santiago 1, del 2 al 3. Activen por favor sus micrófonos, el que le tocaba a Santiago 1, 2 y 3. Hola, sí. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Ok. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Bueno, esa versión es la versión NTV, supongo, me parece que es la versión NTV. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de las aflicciones? Como ya lo leyó Leila. Gracias, Leila.
es producir en nosotros paciencia. A través de las pruebas somos perfeccionados. Entonces hay un propósito en la aflicción. Somos perfeccionados a través de las pruebas. Y luego dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Vemos dos palabras aquí. Pacientemente esperé al Señor, pero también me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, algo pasa aquí. David está desesperado en realidad. Está muy desesperado en ese pozo. Pero en medio de esa desesperación, él decide esperar en el Señor. Él ya no tenía ninguna otra alternativa. Él estaba tocando y pisando prácticamente la muerte, el sepulcro. Y su única esperanza, como lo dice en el Salmo 27, era reconocer que él vería la bondad del Señor aún en la tierra de los vivientes. En medio de esa desesperación, él se aferró al Señor y esperó en él. Y entonces, ¿qué hace el Señor al ver ese corazón? El corazón de David, que aún en esa situación él no reprocha, sino que se arrepiente, tiene un corazón humilde y sencillo que pide perdón y que pide y suplica por misericordia. El Señor se inclina a él y oye su clamor. Y le extiende sus brazos y dice que lo saca del pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, del pantano, del fango. Y acá en el pozo de la desesperación, esta palabra pozo la podemos encontrar, en realidad es el Strong 953, que puede también tomarse como un sinónimo de sepulcro. Entonces, para él, ese pozo de la desesperación era acercarse al sepulcro. El lodo cenagoso también se puede traducir como arenas movedizas, y en algunos comentarios también es denominado Gehenna. Es como el lugar de tormento o el infierno. Entonces David sentía que a causa de su aflicción, a causa de que él había fallado a Dios, él no tenía esperanza eterna. Dios había salvado su vida física, pero él aún tenía interrogantes de qué era lo que iba a pasar con el más allá. Después de que él pasara de esta vida física, ¿qué iba a venir? Él tenía temores y él lo llama de esa manera, por eso como el infierno, o para él el lugar de tormento, el lodo cenagoso. Bueno, entonces el Señor, dice, David por sí mismo no tenía méritos para salir del pozo. Lo único que le quedaba era esperar en el Señor, suplicar en una actitud de arrepentimiento, de humildad. Salmo 51, 17, ¿quién lo tiene, chicos? Active su micrófono, el que le correspondía. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, por favor, léelo. Bueno, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén, amén, hermoso. Dios mira nuestro corazón y Dios miró el corazón de David porque era un corazón sencillo. Entonces el Señor, como decíamos, se inclinó a él y el Señor oye su clamor y lo hace salir de ese pozo de la desesperación y pone sus pies sobre una peña y endereza sus pasos. O sea, el Señor lo saca de todas esas arenas movedizas, ese pantano, ese lodo cenagoso en el cual él se iba hundiendo y necesitaba apoyarse, poner sus pies sobre algo firme que le permitiera salir. Dios le da esa roca. Y vemos que acá, donde dice peña, en la traducción del original, es Selah, y se traduce como piedra también o como roca. Y en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, está bien reconocido quién es la roca. Vamos a leer 1 Corintios 10:4. ¿Quién lo tiene, chicos? Vanessa, ¿puede ser? Activa su micrófono. Primera de Corintios 10:4, chicos. Lo tengo. Dale. Hola, ¿me escucháis? ¿Sí? Sí, te escuchamos, vamos. Muy bien. Vale, 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que la roca se llama Cristo. Él es nuestra roca. Y Deuteronomio 32:4, Sí, Eren, acá ¿puede está. ser que nos ayudes?
Sí. Él Sí. es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén. Él dice que Él es la roca de Israel, Dios es la roca de Israel. Entonces, Él puso sus pies sobre la roca, sobre la peña, y luego una vez que lo pone sobre la peña, ¿qué hace? Endereza sus pasos, lo hace caminar o andar por un camino nuevo. Es decir, que no lo saca del pozo para que siga caminando en el camino que andaba caminando, sino que lo direcciona hacia el camino de la verdad. Una vez que lo saca de la peña y que endereza sus pasos, pone algo el Señor especial, que es el fruto del agradecimiento. Puso luego en mi boca canto nuevo, un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor. Puso en mi boca cántico nuevo. Como fruto del perdón recibido, David escribe nuevas expresiones de gratitud en este salmo. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor. Estudiar la vida de David es una inspiración muy poderosa para confiar en la misericordia de nuestro Padre. David nos muestra el amor y la compasión de Dios, siempre y cuando haya un espíritu sencillo que reconozca su pecado. El corazón de David era un corazón sencillo, lo hemos venido diciendo, por la forma en que él respondió a la represión de Natán. Y en realidad Dios no está buscando hombres perfectos, porque si nos ponemos a pensar si hay un hombre perfecto, la misma palabra dice que no hay ni siquiera uno, o sea, no hay ningún justo. Yeshua pudo cumplir todos los mandamientos, pero los hombres no hemos podido cumplir todos los mandamientos, porque tenemos esa tendencia a pecar. Pero Dios no busca perfección. Una y otra vez cuando habla en su palabra sobre la perfección, que Él busca perfección, no se refiere a la perfección como el término que nosotros entenderíamos, que es algo perfecto. Él se refiere a algo completo. Vamos a leer Colosenses 4:12, vamos a pedirle que nos ayuden con este versículo. A Yamila, ¿estás por ahí, Yami? ¿Yamila? Perfecto, pone Ya, que amiga, ahí está. Colosenses 4:12 y Deuteronomio 18:13, le vamos a pedir a Claudia que nos ayude con ese versículo. ¿Lo digo, amiga? Sí, amiga, empiece. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Deuteronomio 18:13. Dice así, ¿se escucha? Sí. Dice, perfecto serás delante de Yahvé, tu Dios. Amén. Bueno, en Colosenses 4:12, cuando habla acerca de perfección, se está refiriendo a esta palabra. ¿Qué significa alcanzar madurez, completar, ser maduro, ser perfecto? Entonces, en realidad lo que el Señor busca es un proceso a través del cual nos estamos completando, estamos madurando, a través de todas las tribulaciones que podamos pasar. Lo que está ocurriendo en nuestro ser interno es que no está siendo el mismo. Nosotros antes, si nos ponemos a pensar, hace muchos años atrás, respondíamos ante una situación de una manera diferente tal vez a las que respondemos ahora después de haber pasado por tribulaciones o por circunstancias adversas. Entonces Dios lo que busca es que seamos perfeccionados, que alcancemos madurez. Lo mismo en Deuteronomio se refiere a entero, la palabra también se puede traducir como entero, o sea, completo o maduro. En esta parte puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Son expresiones nuevas de gratitud, inspiración para escribir este salmo como respuesta a haber recibido perdón. En Apocalipsis 15 son redimidos todos los que salen de la gran tribulación y van a cantar el cántico de Moisés. El cántico de Moisés está expresado en Éxodo y también en Deuteronomio como una muestra o queda como un testimonio de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, cómo lo sacó
de la mano del faraón, con brazo fuerte, con brazo extendido y mano poderosa, a través del Mar Rojo, cómo murieron todos esos jinetes y los caballos del faraón, como Dios con tantos prodigios y señales los saca de Egipto, y como una muestra de gratitud y también por orden del Señor, él escribe este cántico, que es el cántico de Moisés, escrito por Moisés y por Miriam, en donde queda el testimonio de lo que había sucedido. Entonces, en este cántico también David busca mostrar un testimonio de cómo él recibe no solamente salvación de su cuerpo, sino salvación de su alma, y es redimido y es restaurado nuevamente a su posición de rey por la misericordia de Dios. Y en Apocalipsis 15 dice que no solamente se cantarán aquellos que salgan de la gran tribulación, el cántico de Moisés, sino también un cántico de Cordero, es un cántico nuevo, que el Señor nos permita ser parte de ese segundo, nos está permitiendo ser parte ahora de ese segundo éxodo del que habla Jeremías 16, cuando dice que Él nos atraería desde los 4 puntos de la tierra, y que ya no sería más, vengan los que vienen de Egipto, sino aquellos que vienen de las naciones en pos del Señor. Y verán esto muchos y temerán. ¿Por qué? Porque al mirarlo a David, que David ya está con sus brazos extendidos diciendo, Señor, gracias, gracias porque me ayudaste, gracias porque a pesar de que pequé, de que te ofendí, que rompí tus mandamientos, de que hice lo malo delante de tus ojos, a pesar de eso, Señor, yo que estaba en ese fondo que merecía estar, Señor, a causa de mis pecados, tuviste misericordia, extendiste tu mano y me sacaste de ese pozo de la desesperación y me has puesto en una roca firme, en la roca firme que eres tú mismo, Señor. Has enderezado mis pasos y al ver las personas, lo que tú hiciste con mi vida, que no me dejaste abandonado ni tirado, pues ellos van a temer tu nombre y que empezarán a confiar en ti al ver tus prodigios y tu misericordia. Me encanta como lo dice la versión NTV, dice, tus tiernas misericordias me alcanzaron, tus tiernas misericordias me alcanzaron y me han restaurado. El Salmo 40 es uno de los salmos que describe el corazón de David con mucho más detalle. Después de haber agradecido, cita esto David y dice, bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado, feliz, dichoso, alegre, porque el Señor no nos va a defraudar nunca. El ser humano, por muy bueno, por mucha onda que quiera poner, puede fallarnos, nos puede lastimar, nos podemos herir, incluso entre las personas que más nos amamos somos los que más nos herimos. Sin embargo, es sabio el que confía en Dios, dice la palabra del Señor en Jeremías también, en Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre. Y es bendito el contraste, ¿no? Bendito el varón que confía en el Señor, porque Él no nos va a defraudar. Y si hay algo que necesitamos los unos de los otros para mirarnos, para convivir, para habitar juntos en armonía, es misericordia. Misericordia los unos de los otros y mucho, mucho amor. Has aumentado, oh Señor, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Le voy a pedir a Carolina que lea Jeremías 29:11 y a la pastora Esther, mi madrecita bella y preciosa, Isaías 55:8. Ahí le activo el micrófono a la pastora Esther. Pastora Esther, ya la escuchamos. Cuando tenga Jeremías 29:11, la escuchamos. Jeremías 29:11. me dio Isaías 55. Ah, perdón. Y 50, Isaías 55:8. Perfecto, pastora, Isaías 55:8. Sí. ¿Le doy lectura? Sí. Ya. Muy bien. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Amén. Sigue un poquito más, porque es muy lindo ese versículo, el que sigue. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastora Esther. Jeremías 29:11. De calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Podrías repetirlo, amiga? Jeremías 29:11. Claro, Sí. 29:11, sí. Ya. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén, muchas gracias. Entonces dice David, has aumentado, oh Señor, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Ronda alrededor de sus pensamientos para nosotros. Si yo anunciara o hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Pensamientos para nosotros, Señor, son pensamientos de bien. Podemos confiar que todos los pensamientos que el Señor tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien. Y son pensamientos de bien que van a tener un propósito, lo vamos a ver al final. Y el propósito es bueno. Todo lo que el Señor piensa acerca de nosotros, esos pensamientos innumerables que estuvieron presentes desde antes que nosotros existiéramos, son pensamientos de bien. Y podemos confiar que donde abundó el pecado, aunque abundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Está en Romanos 5:20. Y bueno, antes de pasar a los siguientes versículos, que son del 6, 7, 8 y 9, vamos a leer ese texto de Hebreos 10. En esta versión Reina Valera lo voy a ir leyendo porque es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí el autor de este libro, probablemente sea Pablo, el autor de Hebreos, por la forma en que escribía y redactó esta carta, va a tomar estos 3 versículos siguientes del Salmo 40 y lo va a colocar en su descripción del Mesías. Es decir, que en este Salmo, en estos 3 próximos versículos que vamos a estudiar, vamos a encontrar una conexión con el Mesías de Israel, con Jesús, con nuestro amado Jesús. Es un Salmo mesiánico también. Si bien David lo vive y describe lo que él está viviendo, esto trasciende su vida y sus generaciones y se extiende hasta la llegada de su hijo, el que Dios había prometido, el ungido de Dios, a través de su linaje, del linaje de David. Y dice así, y esto es muy hermoso, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, que aquellos animalitos que se sacrificaban hubieran servido para que fuera un perdón de los pecados, o sea, eternamente, pues no habría que hacerlo cada año. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados de una vez para siempre, no, lo hacía año por año cada vez que eran sacrificados en el día del perdón. Por lo cual, entrando en este mundo, aquí entramos a citar las mismas palabras que están expresadas por nuestro rey David, autor del Salmo 40, y viene a decir lo mismo. Toma este fragmento de Salmo 40 y dice, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito en mí. ¿Y cuál es la voluntad que cumplió Yeshua, nuestro amado Jesús?
Recuerden, nos vamos a acordar, vamos a remontar a cuando Jesús, la noche anterior, antes de ser entregado, ora y dice, Señor, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y la voluntad era que tenía que ser sacrificado por nuestros pecados. Y eso ya estaba escrito en el rollo, en los profetas, ya estaba descrito que Él iba a morir, el inocente, por los culpables, Él iba a morir por nosotros. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen... No veo. No veo. Perdón. A ver. Sí. Listo. Ya. Ahora sí. Bueno, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, echado de una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos, otra vez, como dice Salmo 110, sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, y las escribiré. ¿En dónde encontramos eso? Jeremías 31. Jeremías 31 dice que Él hará un nuevo pacto y pondrá su ley en nuestro corazón. Y nunca más, vamos a guardar este versículo para más adelante, porque lo vamos a citar al final, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Acá, en estos versículos de 6 al 8, está textualmente lo que está del 5 hasta el 7, y también parte del 8. Pero si ustedes notan acá, has abierto mis oídos, y acá dice, me diste un cuerpo. Esto es porque en la traducción de la Septuaginta al español, como por ejemplo en la versión NTV, dice, me preparaste un cuerpo, pero acá está traducido desde no de la Septuaginta, el texto masorético, que fue traducido más adelante. Primero fue la Septuaginta, eso fue en alrededor del año 200 a.C., y 150 años aproximadamente después de Cristo, fue escrito el texto masorético, y de ahí se tradujo. Pero en forma general, si nos ponemos a pensar, has abierto mis oídos, cuando en el texto que dice Éxodo 19:5, dice, si escucharas mi voz, si pusieras atención, si abrieras tus oídos a mi voz y obedecieras mis mandamientos, tú serás mi especial tesoro, trae vida. Y el sacrificio del cuerpo de Cristo también nos trajo vida. Sacrificio y ofrenda no te agradan, continúa diciendo, después de que ya David ha salido del pozo cenagoso,
después de que David ya está cantando un cántico nuevo, agradeciendo por esos pensamientos tan innumerables que Dios tiene acerca de él, que ahora está parado sobre la roca, que Dios redirecciona sus pasos, reconoce y entiende y analiza qué fue lo que sucedió. Y mientras él va pensando en qué fue lo que sucedió, se acuerda de Saúl y empieza a ver un contraste entre cuál fue la respuesta de David y por lo cual él entiende por qué yo sí fui perdonado y por qué Saúl no fue perdonado como rey. Y empieza a ver un contraste y empieza a pensar en cuál fue la respuesta de él, cuál fue la respuesta de David y cuál fue la respuesta de Saúl. Como lo leímos al principio en 2 de Samuel 12, dijo, Señor, contra ti he pecado. David no se justificó. Dijo, yo pequé, Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos, contra ti y solo contra ti, Señor, pequé. Sin embargo, Saúl, cuando Dios le dice a Saúl que tiene que ir y matar a los amalecitas, porque los amalecitas era un pueblo que se había interpuesto cuando Israel sale del desierto. Ellos se opusieron al pueblo de Israel, por tanto, para ellos había una maldición de que de ellos no iba a quedar nada en la tierra de los amalecitas. Y le dice a Saúl, Samuel le manda este encomendado de parte de Dios a Saúl, y le dice, bueno, tienes que ir y matar a todo lo que hay en Amalek, no dejes nada vivo, no traigas nada. Sin embargo, Saúl no hace caso por completo, hace una parte del encomendado, pero piensa en forma de rebelión. Tal vez yo sé un poco más que Dios. ¿Y qué tal si mejor por lo menos me llevo las ovejas, las mejores ovejas, el mejor ganado, y las sacrifico para Dios? Tal vez sea mucho mejor. Vamos a ver un pequeño video, un minutito, en donde ponemos esto. Un segundo. Pongan atención a la respuesta de Saúl. Sí. Es un minuto. Bueno, la respuesta del rey Saúl fue, yo he pecado. Después continúa diciéndole, no continúo con la serie porque allí la respuesta que da no es lo que dice realmente en Samuel, en el libro de Samuel, 1 de Samuel 15, y lo que responde Saúl es lo siguiente, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. O sea, él no se arrepiente, dice, sí, bueno, pequé, pero tú, Samuel, por favor, no permitas que el pueblo de Israel y los ancianos se enteren de que yo ya no voy a ser rey, y que ya Dios me ha destituido y que tiene apartado ya uno que es menor que yo. Que no lo sepan ellos, que todo queda como que yo sigo siendo el rey y que todo continúa igual. A él le importó mucho más lo que diría la gente de él que lo que Dios pensará de él. Y es más, cuando él decide traer las ovejas y el ganado, fue en realidad porque se lo propuso al pueblo, y él temió al pueblo, o sea, temió más al pueblo que a Dios, que aceptó la voluntad del pueblo, y le pareció bien. Y dijo, bueno, ¿qué tal si sacrificamos unas cuantas ovejas y las mejores vacas? Pero en realidad Dios no quiere sacrificio, Dios prefiere la obediencia. El sacrificio se instauró a causa del pecado. Si no hubiera habido pecado o desobediencia, no hubiera habido sacrificios. Dios prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Y es lo que entiende, ahora David lo entiende al ver esta relación y dice, Señor, tú no quieres sacrificio, en el versículo 6 estamos ahora. Tú no quieres sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, reconoce que no es por su poder, que no es por sus méritos, es que Dios decidió abrir sus oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Y vamos a estudiar estas palabras. Acá. Sacrificio, ofrenda, holocausto, expiación. Le voy a pedir a David. A David, sí. Que nos tenga Santiago 1:15, que lo tenga en la mano. Sacrificio.
Sacrificio es una referencia a una ofrenda de paz, de comunión, en la que se sacrifica un animal, parte del animal, la comida que ofrece. Se ve una comunión entre Dios y el que ofrecía el animal. Representaba que la persona estaba consciente que había fallado. Ofrenda era harina mezclada con aceite. Holocausto, sacrificio en que el animal se quemaba todo y este representaba una consagración total. Expiación, ofrenda por pecados que son por descuido. Este pecado por descuido tiene un nombre en hebreo, que lo habíamos estudiado con Dieguito, sí. ¿Recuerdan? Jatá. Sí, exactamente. A mí me cuesta pronunciarlo, ¿lo puedes pronunciar tú? Jatá. Sí, con doble A. Creo que. Sí, jatá con doble A, pecado por descuido. Bueno, nos acordamos que había pecado, que había iniquidad, que había rebelión. Entonces, aquí dice expiación. Ofrenda por pecados que son por descuido. Tal vez, probablemente, esto pasó con el rey David inicialmente. Fue solamente un descuido, fue un desliz. Fue un momento, como él lo llama en el Salmo 38, un momento de locura. Mi locura me llevó a esto. A ver, David, tenemos ahí es Santiago 1.15. Activa tu micrófono, amigo. Listo. Perfecto. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Exactamente. Entonces, el pecado, por un descuido, puede entrar por los ojos, por una mirada, un mal pensamiento, y después del mal pensamiento termina dando a luz la consumación de aquello que empezó como solo un pensamiento, una idea. ¿Sí? Y dice que eso no es demandado, o sea, ¿de qué sirven los sacrificios si no estoy cambiando mi manera de pensar? Todo esto, sacrificio, ofrenda, expiación, holocausto, todo esto no hubiera sido necesario si el pueblo hubiera obedecido desde el principio. Era necesario todo esto para enseñarle al pueblo de que el pecado produce muerte, que la justicia divina ha de ser tomar una ofrenda, un animal o un inocente y sustituirlo por el culpable. Vida por vida, como dice la ley. Apunta todo esto también al sacrificio del Hijo de Dios, que ese sí iba a ser el sacrificio que nos iba a dar libertad, que nos iba a dar redención, nos iba a expiar nuestros pecados de una vez y para siempre. Y dice, has abierto mis oídos, como lo estábamos hablando, David estuvo dispuesto a escuchar la reprensión del profeta Natán sin justificarse. O sea, Dios abre sus oídos, Dios le da la oportunidad de entender en qué posición él estaba. Y continúa diciendo, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro, ¿a qué se hace referencia? Hace referencia a la Torá. En la palabra el rollo significa, el rollo del libro hace referencia al Pentateuco, a los 5 libros que conocemos como la ley. ¿Y qué era lo que estaba escrito acerca de David? Vamos a buscar Deuteronomio 17:18 y le voy a pedir a Patricia que nos ayude con este versículo tan hermoso que hemos estudiado, todas las leyes para los reyes. Deuteronomio 17:18. Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Amén. Dice que él tenía que escribir, gracias Patricia, tenía que escribir una copia, pongan atención, del original. Es decir, que no tenía que ver ningún error, él tenía que copiar una copia del original. Tenía que escribir la mano, ¿y qué más tenía que hacer? Tenía que leer todos los días de ella. En el Salmo 119, David se deleita hablando de lo que es la ley. Se deleita explicando lo que es la instrucción para él, la instrucción de Dios. Pero tal vez justamente este día en que él falla, dejó de leer la ley de Dios. Y ahí empezó su problema, cuando él descuidó su mirada por no estar estudiando lo que como rey tenía que estar haciendo, día y noche meditando en su palabra. Y continúa diciendo, esto también es aplicable acerca de Yeshua, porque Jesús dijo, de aquí vengo, y en el rollo del libro está escrito de mí también.
Ya desde la Torá, desde los profetas, ya estaba explicado que Él vendría a hacer el sacrificio completo que nos daría el perdón de nuestros pecados de una vez y para siempre. Y continúa diciendo en el verso 8 del capítulo 40 de este salmo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio, está en el centro de mi corazón. David comprende que lo que Dios anhela es que hagamos su voluntad. Ese es el propósito del Señor, que su ley esté en nuestro corazón y en nuestra mente, que la deseemos, que no estemos forzados a hacerlo, o sea, no por fuerza, sino por amor, no por obligación, no como una carga muy pesada, sino que la hagamos con gusto, porque es más agradable que hacer nuestra propia voluntad. Cuando hacemos nuestra voluntad, terminamos con frutos amargos. No terminamos con frutos buenos, son frutos amargos los que cosechamos de no obedecer la voluntad de Dios y vivir bajo nuestra voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Yeshua cumplió la voluntad de su Padre, 100%. Y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces ya David entiende que la ley del Señor tenía que estar en el centro, en lo más importante de su corazón. Entonces, hasta aquí, hasta el verso número 8, vamos a ver el 9 para más adelante, vemos el proceso de perfeccionamiento y de madurez que va tomando David. David comete un error, David se arrepiente, David enfrenta las consecuencias de su pecado, ve morir a su hijo, él suplica por misericordia por su hijo, pero al final Dios ya había dictado una sentencia para el niño, tal vez como esa ofrenda que expió su pecado, esa sangre inocente. Él enfrenta ahora no solamente la muerte de su hijo, sino que experimenta una enfermedad que para él, como la refiere, es muy dolorosa, y estando en esa situación del pozo, donde ya no hay más esperanza, en el lodo cenagoso, suplica y no deja de confiar en que Dios podría tener misericordia de él, y Dios extiende su mano, y él levanta frutos de alabanza y de adoración, y no solamente que él adora al Señor, sino que él se sienta y analiza lo sucedido y piensa: Señor, tú me libraste, pero me libraste para obedecerte. No me libraste para que yo continúe en este mismo pecado, sino que me has librado para que yo pueda ahora sí enderezar mis pasos en tus mandamientos. Entendí que no sirven los sacrificios, que de nada sirve, Vanessa, sí. De nada sirve que yo presente holocaustos, presente ofrendas de paz, lo que quiera presentar, si mi corazón no es obediente. Tú no quieres sacrificios, tú quieres obediencia. Y habiendo entendido esto, dice: me agrada hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad porque tu ley está en el centro de mi corazón. Y dice en Salmo 119, 33, dice: Señor, enséñame el camino de tus estatutos y los amaré hasta el fin. Voy a ponerles una alabanza que espero que les sea de edificación y que podamos analizar o identificar toda esta situación y tal vez muchas veces la situación que pasamos nosotros en medio de esta canción, y el deseo genuino de querer obedecer a Dios.
La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19 lo dice así. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. David lo entendió, David comprendió que la ley y su instrucción era buena para nosotros, que no era para nuestro mal, que todo lo que Él tiene para nosotros, su instrucción, sus mandamientos, son tan buenos, porque lo que Él quiere darnos es vida. O sea, yo analizo y pienso y medito mucho en esto, en que sus mandamientos no son agravosos. O sea, si nos ponemos a pensar en todos sus mandamientos, ninguno de ellos son para nuestro mal. Todos son para nuestro bien. Todos sus consejos son para que tengamos una vida en libertad. Y esto fue lo que entendió el rey David. Y una vez que él entiende esto, que entiende que la ley es perfecta, él dice, hacer tu voluntad, Dios mío, es lo que quiero. Esa ley que está en medio de tu corazón es la que yo quiero cumplir. Me ha agradado, me es agradable, no me es un peso. Es mi deleite, tu ley es mi deleite. Que habíamos visto en Hebreos 10 que esta porción, este texto del 6 al 8, lo toma Pablo y lo aplica a Yeshua. Entonces lo vamos a trasladar, ya bien tocamos este tema, pero vamos a trasladarlo, estos versículos, a Jesús. Yeshua viene como la palabra viviente a cumplir perfectamente la voluntad de Dios, a concluir con un sistema que fue didáctico nada más. El sistema de los sacrificios fue creado para enseñarle al pueblo de Israel que el pecado y la rebelión producían muerte. Yeshua viene a completar la revelación máxima de lo que el tabernáculo era. El tabernáculo apunta al sacrificio de estas víctimas inocentes que a su vez apuntan al sacrificio de Yeshua al entregarse y morir por los pecados de una vez y para siempre. Él es una ofrenda definitiva, ya no es necesario un sistema sacrificial de animales porque la ofrenda perfecta ya se llevó a cabo. Una vez que Yeshua muere, sería el pacto, el nuevo pacto o pacto renovado. Yeshua es la ofrenda por mis pecados y no tengo manera de pagar. No tengo manera de pagar por esta ofrenda que hoy me puede acercar al Padre. Antes teníamos que hacerlo a través de un sacerdote y había un velo de separación, pero ya no está más porque Jesús, al morir por nosotros, al entregar su cuerpo, ese cuerpo que Dios preparó, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, me preparaste un cuerpo. Ese cuerpo que Él entregó por nuestros pecados nos ha dado perdón por nuestros pecados para siempre. Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Wow, en realidad esto me deja bastante conmovida de ver la bondad de Dios, que no solamente nos amó, sino que se proveyó de un cordero que fue inmolado, como lo dice Apocalipsis, desde antes de la fundación del mundo. No tenemos forma de agradecerle al Señor que no es dando nuestras vidas y obedeciendo su voluntad. Y continúa diciendo, una vez que ya entendió que su ley está en su corazón, que ya entendimos que tu ley, Señor, está en nuestro corazón, ahora sí tengo que anunciar. He anunciado, dice el versículo 9, justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Señor, tú lo sabes. He anunciado. Esta palabra he anunciado es una palabra que se traduce, la podemos ver en el diccionario Strong, bazar, alegres nuevas o buenas nuevas. Justamente estas buenas nuevas son las que anuncia David. David está anunciando buenas nuevas. Esta palabra deriva de una palabra, la palabra griega, anunciado, deriva de una palabra en hebreo, que es esta que les estoy mostrando, que se traduce como evangelio. Evangelio. Alguien, vamos a ver, que nos pueda buscar Primera de Pedro 1:23, puede ser. André, ¿nos puedes ayudar, por favor? André. Con Primera de Pedro 1:23. Andrea, amigo, te pido que actives tu micrófono, por favor. ¿Para qué buscar el
mí. Hola. André. Perdón. André. Bueno, pero si lo tiene Andrea. André y Amy, que están desde Ecuador. ¿Están? Sí. ¿Están ahí? Listo. Por favor, Vamos, activa tu micrófono, ya lo amigo. activé, ahí lo activé. Ya. 1, 2 y 3. Sí. Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro 1:23. Perdón. 1:23. Primera de Pedro 1:23. Ya. Siendo renacidos, no de simientes corruptibles, sino de incorruptibles, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sigue más adelante, vamos a continuar. Ya. Unos versos ¿Por qué? más. Ya. ¿Por qué? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Hasta ahí. Entonces vemos que dice que por el Evangelio se anunció esa palabra. ¿Y cuál era la palabra? Él toma el fragmento que está en Isaías 40. Isaías 40 también hace alusión a los rollos, o sea, la palabra, la instrucción del Señor. Entonces estas son las buenas nuevas que eran para obedecer que anunciaba el apóstol Pedro. He anunciado justicia. He anunciado tu palabra en gran congregación. Ahí tenemos otra palabra, la palabra congregación, que viene de Kehilá, que es una palabra en hebreo, y se traduce luego como Cajal, que es iglesia. Entonces, desde aquí estamos viendo ya que la iglesia estaba presente como congregación, lo que conocemos el término actual como iglesia, era la misma congregación de la que hablaba David. Iglesia equivale en el Antiguo Testamento a Cajal, que es el pueblo de Israel. David le está anunciando al pueblo de Israel que la palabra, que es la palabra de Dios en su mensaje de salvación. Entonces, ahora sí David, después de haber pasado por este proceso y de reconocer que la ley del Señor es perfecta, estaba listo para anunciar las buenas nuevas. Anunciar nunca cambió, siempre fue el mismo. Mesías iba a morir por nosotros, iba a dar su vida para que nosotros en gratitud obedeciéramos su instrucción. Y continúa diciendo, he anunciado tu justicia en gran congregación, he aquí no refrenéis labios, Señor, tú lo sabes. Verso 10, y tu salvación es Yeshua, salvación es Yeshua, eso significa su nombre, Jesús. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado que tu palabra es fiel, Señor. Ya sé que tu palabra es fiel, que cuando tú dijiste que si hacemos lo bueno tendremos vida, y que si desobedecemos tendremos muerte, ya lo sé, Señor. Es verdad, tu palabra es verdad, ya no quiero decir más mal, porque sé que voy a tener la consecuencia. Misericordia y verdad, misericordia que es favor inmerecido. Nosotros no merecíamos la salvación de Jesús. No teníamos ningún mérito en absoluto de conocer su palabra, y solo es gracias a su misericordia que Él abrió nuestros ojos y nos sacó de ese mundo perdido en el cual nos encontrábamos. Verdad, que es verdad, generación desafiante, Salmo 119, verso 160. Entonces David utiliza la palabra verdad como sinónimo de instrucción dada a Moisés. Eso lo encontramos en Salmo 119, 160. Yeshua también dijo, 9, podemos ver que también Dios llama a la instrucción vida. Dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Entonces para Dios también el término vida es sinónimo de su palabra. Asimismo Jesús dijo que de su interior, el que creería en él, de su interior quebrarían ríos de agua palabra, porque el pacto ahora estaba escrito en tablas del corazón. No oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Él lo publicó, lo anunció. Es decir, que una vez que yo recibí todo esto, tu perdón, tu amor, no lo dejo para mí, sino que lo empiezo a compartir. Quiero anunciar tu palabra. Quiero anunciar que tú eres un Dios verdadero, que con las herramientas que tenga, que tú transformaste mi vida con tu persona, pueden también conocer que tú eres un Dios fiel. Y continúa diciendo, no oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Verso 11. Jehová, oh Señor, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han robado, puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Le voy a pedir a Carmen, a Carmita, nuestra hermana acá de David, Buenos Aires, que nos lea Lucas 12, verso 7. Cuando esté lista, amiga, puedes activar tu micrófono y leerlo, por favor. Bueno. Entonces empieza diciendo, Señor, no retengas de mí tu misericordia y tu verdad, tu verdad que es tu palabra, suma tus palabras es la verdad, es tu palabra la que me guarde siempre.
porque me han rodeado males sin números, dice David. Hay muchos males que me rodearon. Me han alcanzado mis maldades. O sea, David es consciente de que no era su única maldad. Y no puedo levantar la vista. O sea, David se consideraba tan pecador. Estaba en un estado de tal experiencia de sentirse tan nada delante de Dios, tan malvado, porque él sabía que él no era digno de levantar sus ojos delante del Señor. Y dice, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. En Lucas, vamos a leer Lucas 18, 19, 14. ¿Lucas 18? Sí, ahí lo tenemos. Que es la parábola del fariseo y publicano que Jesús habló. Aquí, es acá. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también Fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cano, que es un cobrador de impuestos, como lo era Mateo. Mateo, que fue uno de los apóstoles que Jesús escogió, era un publicano, un cobrador de impuestos. Este hombre, acá María, este hombre tiene una actitud delante de Dios, se siente muy pecador, y Dios se agrada de él. En cambio, acá encontramos un hombre que según él era perfecto, él no era como esos otros hombres, que no era ni adúltero, no era ni ladrón, no era fornicar, pero ¿qué pasó? Por su actitud arrogante fue desechado, y él por su actitud de humildad, él fue enaltecido. Entonces Dios, esto es lo que busca, un corazón que reconoce que ha pecado dentro de él, que necesita la redención, que él de por sí no puede alcanzar esa perfecto. Ahora, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. David dice, porque me han rodeado mis males sin número, me han alcanzado mis maldades, ya no puedo ni siquiera levantarme, me falla. Vamos a leer Lucas 12, 7. Carmita, si lo tienes, amiga, por favor activa tu micrófono. Ahí te lo activé, amiga. ¿Podrías leer Lucas 12, 7? ¿A quién le preguntaron? A ti, Carmen. Ah, perdón, pensé, oí Carmita, yo pensé que no era mí, ya, perdón, ya. Con cariño. Entonces, sí, Lucas 12, 7, tranquila, busquémoslo con tranquilidad, no hay problema. Al cabello de vuestra cabeza están todos. 7. ¿Cómo? Perdón, que no. Pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Okay. Vuelvo a repetir. Se corta, sí, un poco. Hasta los cabellos de vuestra cabeza. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Sí. Dice el Señor, sí, está bien. Está bien. Lucas 12:7 dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Jesús está hablando acerca de que Él cuida de nosotros y que no nos preocupemos porque aún todos los cabellos, imagínense, ustedes saben cuántos cabellos, hay unos que tenemos que tienen más cabello y otros que tenemos menos. En este tiempo los hombres tienen mucho cabello porque no pueden cortarse, no hay peluqueros. Pero imagínense, o sea, Dios tiene contado todos los cabellos de su cabeza, todos sus pecados. Entonces, aún el Señor conoce, así como conoce todos los cabellos de nuestra cabeza, también conoce todos nuestros pecados. Delante de Él estamos desnudos. Delante de Él no podemos ocultar absolutamente nada. Pues aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. De esta misma manera Dios sabe todos los pecados que hemos cometido. En su inagotable amor, el Señor mismo se ha encargado de cubrir, expiar, pagar el rescate por nuestros pecados por vida. Confiar en el Señor, confiar en Jesús es nuestra única oportunidad. En medio de todas nuestras maldades, de este corazón pecaminoso que nos tiende a cometer errores, a desobedecer su palabra, solamente nuestra esperanza está puesta en Él, no en nuestros méritos. Como este hombre publicano que él dijo, Señor, sé propicio a mí. Lo mismo decimos nosotros, Señor, ten misericordia de mí, pobre pecador. Después de esto, continuamos con el verso 13, después de que ya el Señor tiene otra parte, que es del verso 13 y el 14, en donde los comentarios dicen que, algunos comentaristas dicen que podría ser que David enfrenta otra crisis. Pero por la forma como está escrito, que es solamente uno, está todo demasiado compaginado las palabras, y esto es realmente un estrando de la misma situación. Solo que ahora David se da cuenta y piensa que ya Dios lo perdonó, lo rescató en su forma física, pero que tal vez hay algo más allá, de lo cual él también necesita ser perdonado, es decir, eterno, que si bien él ya fue perdonado en su carne, ahora a causa de su error, de su pecado, de su desobediencia, él tenga un juicio y una condenación eterna. Dice, quieras, oh Señor, nuevamente, después, ya que dio gracias, Señor, quieras, Señor, por favor, librarme, apresúrate a socorrerme. Y sean avergonzados y confundidos aún los que buscan desean.
sean asolados en pago de su afrenta a los que dicen ea, ea, es decir, los que se burlan. En este caso, David está hablando de una lucha que no es una lucha carnal. Él ya lo ve con una visión, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados de las tinieblas, regiones celestes, contra huestes de maldad. Hay una lucha espiritual a la cual nos enfrentamos día a día, pero podemos estar seguros que aún de esa lucha Dios ya nos ha librado. El Señor ha tenido misericordia, que se ha apresurado a socorrernos. Y aquí viene Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si bien antes cada año había que hacer un sacrificio para obtener el perdón de los pecados, Yeshua hace el sacrificio de una vez y para siempre. Y saben que hay una promesa más linda que dice que nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones. Es decir, que puedes confiar que una vez que tú llegas y te presentas delante del Señor y reconoces pues, un corazón sencillo como el rey David, ese hombre que tuvo el corazón de Dios no por ser perfecto, sino por tener el corazón humilde, un corazón contrito. Este varón que alcanzó misericordia nos da un ejemplo de corazón correcto de presentarnos delante de Él. Y la promesa es nunca más me acordaré de que la sangre de Jesús es suficiente para librarme aún de una condenación eterna. Y que ya el Señor, todos esos pecados, se va a olvidar de esos pecados y esas transgresiones. Él nos ha perdonado tanto en nuestro cuerpo como también en nuestro espíritu. Y aquí tenemos el final del Salmo. El Salmo termina de esperación, de celos, cenagoso, que reconoce que los pensamientos de Dios son de bien, que son para darnos un plan perfecto, de que son tan abundantes a pesar de nosotros, o sea, a pesar de nuestra bajeza. Dice, a pesar de mi bajeza me miraste, Señor. A pesar de lo que yo era, tú me miraste, Señor, y Él reconoce la bondad del Señor y las anuncia como para Él, sino que la anuncia como luz a Israel, que Él era la luz de Israel también. Entonces Él dice, continúa y termina diciendo esto, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. El Señor sea enaltecido. Me encanta como dice la versión NTV, que es una versión traducida desde la Septuaginta. Confían en ti, Señor, y los que aman tu salvación griten, el Señor es grande, el Señor es grande. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. Los que aman tu salvación, Yeshua, su nombre es crecimiento, nos enseñó a reconocer que los mandamientos son perfectos que cambian el alma, que hacen sabio y sencillo, que alegran el corazón. Eso es lo que provocan sus mandamientos y que es lo más agradable que existe y que es nuestra voluntad. El Señor se ha enaltecido, a pesar de nuestra bajeza, nos sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y termina diciendo, mi ayuda, mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes, aunque yo Señor va a pensar en Él. Y estos pensamientos que tiene el Señor acerca de nosotros son pensamientos de bien. Le voy a pedir a Huguito que lea Filipenses 1:6. Hugo, amigo, cuando puedas activa tu micrófono y sería en Filipenses 1:6. Hola, ahí sí, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, ya Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Gracias, amigo. Cuando dice el Señor pensará en mí, notemos que está en futuro. Pensará en mí. Es decir, que ya David en esta condición dice, Señor, tú pensaste antes, en el pasado de mí. Piensas ahora en mí y estoy seguro que pensarás en mí en el futuro, que tus pensamientos son buenos para mí y que esos pensamientos son parte de un plan perfecto para nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Había un plan que ya el Señor tenía desde antes que nosotros naciéramos, que ya había destinado para nosotros. Y ese plan va a tener una buena obra, que es una obra de restauración, de redención, de perdón, de compasión, de misericordia y de salvación. Y que se va a llevar a cabo. Estemos seguros de que esta buena obra que el Señor ha empezado en nosotros, por su misericordia, por sus tiernas misericordias, por su amor inagotable, va a llegar a su cumplimiento hasta el día de Yeshua. Sus pensamientos para nosotros son de bien. Sus pensamientos para nosotros son buenos. Y todo este proceso que tengamos en nuestras vidas son parte de un perfeccionamiento para llevarnos a la madurez. A veces, no, o sea, no a veces, siempre. Es difícil estar en medio de una prueba. Es difícil vivir la prueba, estar dentro de ella.
pero podamos tener la conciencia de que aún en medio de eso Dios es soberano y que nada escapa de su voluntad, absolutamente nada. Dios tiene el control de todas las cosas y que si Dios permite que pasemos por alguna prueba, es porque Él quiere perfeccionarnos. Y si hemos pecado y hemos desobedecido al Señor, pues también para que nosotros podamos ser perfeccionados y podamos ser redireccionados como con un GPS a caminar por el camino de rectitud, que son los caminos de su instrucción. Y estas son las conclusiones. Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Un corazón sencillo que reconoce su pecado, que no se justifica, que guarda silencio. Vemos en el Salmo 38 y 39 cómo David decía, yo no hablé, no abrí mi boca, no levanté mi rostro, simplemente callé, guardé silencio y esperé en el Señor. Y le fue bueno esperar en el Señor, porque en su momento el Señor respondió, se inclinó a él, oyó su clamor y lo rescató. Obediencia es lo que espera el Padre de nosotros, no sacrificios ni ofrendas. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere ofrendas. Dios le complace un corazón que hace su voluntad. Y que tu ley esté en el centro, esté ahí gobernando dentro de nuestro corazón. El sacrificio perfecto, agradable, de una vez y para siempre lo hizo Yeshua en la cruz, Jesús en la cruz. Solo a través de su sangre tenemos perdón de nuestros pecados y una vida eterna, una promesa de una vida eterna a su lado. En gratitud damos lo que de gracia recibimos. Anunciamos el Evangelio, eso que habló el rey David, que anunció en gran congregación, las buenas nuevas entregadas en el monte Sinaí. Exaltamos su nombre. El Señor, digamos todos juntos, el Señor es grande, el Señor es grande. A través de las pruebas, el Señor nos perfecciona. Podemos confiar en que sus pensamientos para nosotros son de bien y que Él cumplirá la buena obra que empezó en nosotros. Y aquí termina este hermoso salmo. ¿Podemos leer? Hay una versión NTV. En la versión NTV, que es una versión bastante... ¿En su celular? Es una versión bastante... ¿La puedo poner acá? Tiene un lenguaje muy sencillo y es muy confiable su traducción, pero como les dije, es la traducción sacada de la Septuaginta, por lo menos la parte que es hasta el libro, hasta los profetas, es bastante fidedigna y con un lenguaje sencillo. A mí me encanta. Y miren cómo dice este salmo, lo vamos a leer. Hermoso. Para dejar reafirmadas estas palabras en nuestros corazones. Ahí está. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah, qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras, no terminaría jamás. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, tú me hiciste escuchar, Señor, no yo por mi voluntad, tú me hiciste escuchar, finalmente lo comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. A todo tu pueblo le conté tu justicia, no tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, oh Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en gran asamblea les conté de tu fidelidad y de tu amor inagotable. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias. Que tu inagotable amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan. Pues me rodean las dificultades. Son demasiadas para contar.
Está la acumulación de mis pecados, que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza, y he perdido toda mi valentía. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ajá, ahora sí lo atrapamos. Pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez, el Señor es grande. En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador, mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. Qué hermoso, qué hermoso. No sé ustedes, pero este salmo ya por ahí Nancita me enseña algo que no sé qué es, no alcanzo a ver. ¿Qué es? ¿Qué es? Una roca, la piedra. La roca, muy bien, Nancita. Siempre tiene algo bueno por acotar. Bueno, entonces nosotros hemos pensando que este salmo es demasiado bello, de verdad. Por algo dicen que es el salmo que describe más profundamente el corazón de David. Hemos dado melodía a esta versión de la NTV con un poquito de Reina Valera y mezclando unas palabras con Reina Valera, pero sobre todo NTV, la nueva traducción viviente, y ahora la vamos a aprender este cántico nuevo que desborda, así como David, que fue el hombre conforme al corazón de Dios, tomamos sus palabras, nos apropiamos de las palabras que dijo él, que también son para nosotros, y vamos a cantar una canción con el Salmo número 40. Bueno, pongamos mucha atención, vamos a cantar juntos. Siempre en la ayuda del Señor, Él se inclinó a mí.
Muy bien. Muy bien. Ahí activo todos los micrófonos, de verdad. No es porque sea mi esposa, pero se empeñó un montón. Ahí están activados sus micrófonos. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Muy bueno, muy bueno. Muy bien, muy bien. Excelente. Perfecto, muy bien. Bueno, Temardo. Temardo. Bueno, perfecto. Ya. Perfecto, muy bien. Bueno, esto fue Salmo 40 con Maru desde su Catapit, Buenos Aires. Hasta aquí va a llegar la explicación del Salmo. Y esto es lo que va a quedar grabado y subirá a la página de www.generaciondesafiante.com. Y ahora paso con ustedes.